Hay cosas que una mujer de 52 años no debería sentir por primera vez. Y sin embargo, ahí estaba yo, parada en el umbral de mi propia cocina, a las 7 de la mañana, con una taza de café en la mano mirando a mi marido leer el periódico en la mesa, sin levantar los ojos, sin decir buenos días, sin notar siquiera que yo había entrado al cuarto, y pensando que llevaba 27 años casada con ese hombre, y que en esos 27 años nunca, ni una sola vez, había sentido lo que sentí. 3 semanas después, cuando un hombre 15 años menor que yo me miró de una manera que me hizo recordar que yo tenía un cuerpo, que ese cuerpo tenía pulso, y que ese pulso podía acelerarse todavía. Y si crees que sabes a dónde va esta historia, te digo desde ahora que no lo sabes, porque yo tampoco lo sabía. Y lo que pasó cambió todo lo que creía entender sobre el amor, sobre el tiempo, y sobre lo que una mujer merece cuando todavía tiene vida por delante, aunque el mundo lleve años tratando de convencerla de que su tiempo ya pasó. Mi nombre es Isabela, aunque toda la vida me han dicho Isa, y durante 27 años, ser Isa significó ser la esposa de Rodrigo Castellanos, lo cual no era una descripción pequeña en el círculo donde nos movíamos, porque Rodrigo era arquitecto con un estudio reconocido en la ciudad, y su apellido abría puertas y cerraba conversaciones de una manera que yo había aprendido a navegar con la eficiencia silenciosa de quien lleva décadas siendo el fondo sobre el que se recorta la figura de otro. Y no, te digo esto con amargura porque la amargura requiere energía que yo hacía mucho tiempo había dejado de tener. Te lo digo con la precisión clínica de quien finalmente pudo ver su propia vida desde afuera y reconocer lo que era una vida correcta, una vida ordenada, una vida que desde afuera parecía exactamente lo que una mujer de mi posición y mi edad debía tener, y que por dentro tenía la temperatura de una habitación que lleva meses sin que nadie abra las ventanas, ese calor estancado, que no es frío pero tampoco es vida, esa tibieza que se confunde con la paz hasta que algo te enseña la diferencia. Me casé con Rodrigo a los 25 años porque era lo que seguía, porque éramos el siguiente paso lógico de un noviazgo de 3 años, porque nuestras familias se conocían y aprobaban la unión con esa satisfacción de quien ve que las piezas encajan, porque Rodrigo era un hombre bueno, en el sentido más básico y menos emocionante de esa palabra. No mentía, no golpeaba, no bebía en exceso, pagaba las cuentas, venía a casa todas las noches, y yo que había crecido escuchando que eso era suficiente, que eso era más de lo que muchas mujeres tenían, aprendí a creerlo con esa convicción de quien repite una verdad ajena hasta que se vuelve suya. Y durante 27 años, esa convicción me funcionó. Me permitió construir una vida, criar a 2 hijas que ahora tenían 22 y 19 años y que eran lo más brillante que había producido mi existencia. Me permitió tener una casa hermosa y unas rutinas estables y unas amigas con quienes almorzaba los jueves y un trabajo de medio. Tiempo en una galería de arte que me daba la sensación de seguir siendo alguien además de la esposa de Rodrigo Castellanos. Y todo eso era real, todo eso existía, pero existía en una frecuencia que con el tiempo se fue volviendo tan baja que yo ya casi no podía escucharla, como una canción que pones tantas veces que deja de sonar y se convierte en ruido de fondo. La galería donde trabajaba se llamaba Espacio Abierto, y era exactamente eso, un espacio grande de techos altos y paredes blancas en el centro de la ciudad, donde cada 2 meses montábamos una nueva exposición, y yo me encargaba de la coordinación logística y de la atención al público, y de esas 1000 tareas invisibles que mantienen un lugar funcionando y que nadie nota hasta que no están. Y era un trabajo que me gustaba, con esa clase de gusto tranquilo, que no te acelera el corazón, pero que te da satisfacción, que te hace sentir útil, que te ancla en algo concreto cuando el resto de tu vida tiene esa textura vaga de lo que lleva demasiado tiempo siendo igual. Y fue en la galería donde lo conocí, en un martes ordinario de octubre, cuando yo estaba organizando las fichas técnicas de una nueva exposición de fotografía, y escuché la puerta abrirse
y levanté los ojos por reflejo y lo vi entrar. Se llamaba Mateo, 37 años, fotógrafo, y era el artista de la exposición que íbamos a montar. Y la primera vez que lo vi, lo que pensé no fue nada romántico ni dramático. Lo que pensé fue que era muy joven para la madurez que tenía en la cara, que sus fotografías que yo había visto antes de conocerlo en persona tenían una profundidad que no esperaba de alguien de su edad, y que tenía la manera de moverse de quien está completamente cómodo en su propio cuerpo. Esa comodidad que no es arrogancia sino algo más interesante, que es la seguridad de quien ya se hizo las preguntas difíciles sobre sí mismo y encontró respuestas con las que puede vivir. Y me extendió la mano y me dijo Mateo Ríos con una sonrisa que no era de seducción, sino de presencia genuina, de alguien que cuando te mira realmente te está mirando y no mirando a través de ti hacia algo más interesante al fondo del cuarto. Y ese detalle tan pequeño, esa mirada que me veía de verdad, me produjo algo que tardé varios días en identificar correctamente y que resultó ser el reconocimiento, la sensación de ser vista por alguien que no tiene ningún interés previo en verte de determinada manera. Los días siguientes, mientras preparábamos la exposición, trabajé con Mateo más de lo que había trabajado con ningún artista antes, porque él era de los que se involucran en cada detalle del montaje, de los que tienen una opinión sobre la altura exacta a la que debe colgarse cada fotografía, y sobre la iluminación, y sobre el orden en que el espectador debe encontrar las imágenes para que la narrativa funcione. Y esas conversaciones de trabajo que deberían haber sido simplemente eso, conversaciones de trabajo, fueron siendo otra cosa de manera tan gradual que no hubo un momento preciso en que pudiera decir, aquí empezó, sino una acumulación de momentos pequeños que juntos fueron cambiando algo en la temperatura del aire entre los dos. Y el primer momento que recuerdo con claridad fue cuando él me preguntó qué fotografía de la exposición me gustaba más, y yo señalé una sin dudar, una imagen de una mujer mayor mirando por una ventana con la luz de la tarde cayendo sobre su perfil. Y él me preguntó por qué esa, y yo le dije que porque la mujer en la foto parecía estar pensando en algo que nadie más en el cuarto podía ver, que había algo en su expresión que era simultáneamente soledad y plenitud. Y Mateo me miró de una manera que no supe interpretar en ese momento, y me dijo que esa era exactamente la fotografía que él más quería que la gente entendiera, y que la mayoría pasaba de largo sin detenerse. Y en ese intercambio tan corto ocurrió algo que no tiene nombre preciso, pero que se sintió como el reconocimiento de alguien que piensa de una manera que se parece a la tuya. Y ese reconocimiento, cuando llega después de años de conversaciones que nunca llegan a ese nivel, es una droga, es literalmente una droga. El cerebro libera algo cuando alguien te entiende de esa manera, que no tiene nada que envidiarle a ninguna sustancia. La noche de la inauguración de la exposición, Rodrigo vino porque era un evento social, y los eventos sociales eran parte de la vida que él administraba, con la misma eficiencia con que administraba su estudio. Llegó con su traje gris y su manera de ocupar el espacio, y estuvo correcto, y educado, y presentable. Y en algún momento de la noche, vi a Rodrigo y a Mateo en el mismo cuarto, sin estar en conversación, separados por varios metros y por 27 años de diferencia en la manera de estar en el mundo, y algo en esa imagen, en el contraste entre los dos, me dijo algo sobre mi propia vida que no había podido decirme a mí misma hasta ese momento. Me dijo que yo llevaba décadas eligiendo lo correcto sobre lo vivo, y que lo correcto y lo vivo no siempre eran incompatibles, pero que en mi caso se habían ido separando tanto que ya casi no se reconocían. Mateo se me acercó en algún momento de esa noche con 2 copas de vino y me dijo que la exposición estaba funcionando, que podía ver en la cara de la gente lo que él quería que sintieran, y yo le pregunté qué quería que sintieran, y él dijo que quería que sintieran que el tiempo no era lineal, que una mujer de 70 años mirando por una ventana podía estar sintiendo algo por primera vez
igual que una mujer de 20, que la intensidad de la experiencia no disminuía con la edad, sino que se profundizaba. Y yo tomé un sorbo de vino y miré hacia donde estaba Rodrigo conversando con alguien sobre algo que probablemente era trabajo. Y le dije a Mateo que eso era una idea hermosa, aunque no estaba segura de que fuera verdad. Y él me dijo que por supuesto que era verdad, que solo había que atreverse a seguir sintiendo cuando el mundo te decía que ya era hora de dejar de hacerlo. Y esa frase se me instaló en algún lugar entre el pecho y la garganta, y se quedó ahí durante días. Lo que siguió después de la inauguración fue una serie de intercambios que yo me empeñé en mantener dentro de los límites de lo profesional, porque tenía 52 años y estaba casada, y era una persona responsable que entendía la diferencia entre lo que uno siente y lo que uno hace con lo que siente. Y Mateo no me presionó, no cruzó ninguna línea, fue siempre exactamente tan presente como yo le permitía que fuera, y no un milímetro más. Y eso, esa capacidad suya de leer el espacio que yo necesitaba y respetarlo sin desaparecer, fue más poderoso que cualquier avance explícito hubiera podido ser, porque el deseo más sofisticado no es el que empuja, sino el que espera, y Mateo sabía esperar de una manera que yo sentía en cada mensaje que llegaba a mi teléfono, cada mensaje que era interesante y nunca urgente, cada conversación que era profunda y nunca demandante, y yo fui cayendo en eso con la lentitud de quien no quiere caer, y sin embargo siente que el suelo se mueve bajo sus pies. De todas formas, el momento en que entendí que esto era más que una distracción intelectual fue un jueves al mediodía, uno de esos jueves en que yo almorzaba con mis amigas y que esa semana cancelé porque no tenía ganas de las conversaciones de siempre, de los mismos temas circulares sobre los maridos y los hijos y los viajes planeados, y en lugar de almorzar con ellas, me fui a caminar sola por el parque que quedaba cerca de la galería y me senté en una banca con un café y saqué el teléfono y le mandé un mensaje a Mateo que decía simplemente: «Hoy cancelé el almuerzo de los jueves y no sé por qué te lo estoy contando». Y él respondió en menos de un minuto con: «Porque a veces necesitamos contarle algo a alguien que no vas a interpretarlo como lo que no es». Y yo leí esa respuesta y sonreí de una manera que hacía mucho tiempo no sonreía sola frente a una pantalla, con esa sonrisa que no es para nadie más que para ti misma. Y supe en ese momento que el problema no era Mateo, el problema era lo que Mateo estaba haciendo visible, que era el tamaño del vacío que yo llevaba años llenando con rutinas y responsabilidades, y la convicción de que lo que tenía era suficiente. Nos encontramos para tomar café una tarde de noviembre, y digo, nos encontramos como si hubiera sido casual, pero no lo fue. Lo planificamos con la precisión de dos personas que saben que están haciendo algo que requiere cuidado, aunque todavía no hayan cruzado ninguna línea que no puedan cruzar, y estuvimos 2 horas hablando de sus fotografías y de mis años en la galería y de los libros que los dos habíamos leído y de las ciudades que habíamos visitado y de las cosas que cada uno había descubierto tarde sobre sí mismo. Y en esas 2 horas yo me di cuenta de algo que me pareció al mismo tiempo maravilloso y devastador, que me sentía más vista y más escuchada en esas 2 horas con un hombre que acababa de conocer que en los últimos 10 años de mi matrimonio. Y esa constatación no fue un reproche hacia Rodrigo, sino hacia mí misma, hacia la versión de mí que había decidido que necesitar ser vista era una exigencia excesiva, que conformarse con lo funcional era madurez y no rendición. Mateo me dijo esa tarde, cuando nos estábamos despidiendo en la calle con el frío de noviembre, haciéndonos el aire visible con cada respiración, me dijo que le gustaría volver a verme, no como coordinadora de la galería, sino como Isa. Y yo le dije que Isa era casada, y él me dijo que lo sabía, y yo le dije que eso complicaba las cosas, y él me dijo que entendía, y hubo un silencio que no fue incómodo sino lleno, de esos silencios donde pasan más cosas que en la mayoría de las conversaciones. Y yo me fui caminando hacia mi carro con ese silencio todavía resonando en el pecho,
y con la certeza de que algo había cambiado de manera irreversible, aunque todavía no supiera exactamente qué. Las semanas siguientes fueron las más confusas de mi vida adulta, y eso incluye el año en que nació mi segunda hija con complicaciones, y el año en que mi madre tuvo cáncer, y el año en que el estudio de Rodrigo casi quebró por un contrato que salió mal. Porque en todas esas crisis yo supe lo que se esperaba de mí, y lo hice. Pero en esto no había un manual, no había un camino claro, no había una respuesta correcta que yo pudiera seguir con la disciplina de siempre. Había solo yo con mis 50, y 2 años y un matrimonio de 27 y 2 hijas, y una vida entera construida en una dirección. Y al mismo tiempo, había algo nuevo que se sentía más real que todo lo anterior, junto. Y la tensión entre esas dos cosas me mantuvo despierta muchas noches mirando el techo, mientras Rodrigo dormía a mi lado, con esa placidez suya de siempre, que yo en otro tiempo había interpretado como paz, y que ahora reconocía como indiferencia, no maliciosa, sino simplemente instalada, la indiferencia de quien lleva tanto tiempo junto a alguien que ya no necesita prestar atención, porque asume que sabe todo lo que hay que saber. Hablé con mi amiga Claudia, la única de mis amigas a quien le podía contar esto sin que lo convirtiera inmediatamente en un problema moral o en un chisme para el almuerzo del jueves. Y Claudia me escuchó con esa paciencia suya, y cuando terminé me preguntó una sola cosa. Me preguntó si yo era feliz en mi matrimonio, no si Rodrigo era buena persona, no si nuestra vida juntos era estable, no si tenía razones objetivas para quejarme, sino si yo era feliz. Y yo estuve en silencio por un tiempo que me pareció largo, y luego le dije que no, que hacía mucho tiempo que no era feliz, que había dejado de hacerme esa pregunta porque la respuesta me daba miedo. Y Claudia me dijo que eso era lo único que necesitaba saber antes de tomar cualquier decisión, y que todo lo demás, incluyendo a Mateo, era secundario a esa verdad. Esa conversación con Claudia fue la prestage o el principio del final de algo, no de mi matrimonio todavía, sino de la historia que yo me había contado sobre mi matrimonio, la historia de que todo estaba bien, aunque no fuera emocionante, de que la estabilidad era suficiente, de que el amor de 27 años, aunque se hubiera transformado en algo más parecido a la costumbre que a la conexión, seguía siendo amor. Y cuando esa historia se cayó, lo que quedó debajo fue una claridad incómoda y necesaria que me dijo que yo le había estado fallando a mí misma durante mucho tiempo al elegir la comodidad de lo conocido sobre la honestidad de lo que realmente necesitaba. Volví a ver a Mateo, y esta vez no me dije que era para tomar café, ni que era por trabajo, ni que era por ninguna razón que justificara la mentira que me estaba diciendo a mí misma. Volví a verlo porque quería verlo, porque cuando estaba con él, algo en mí se despertaba que llevaba años dormido, y nos sentamos en el mismo café de la primera vez, y esta vez la conversación fue diferente, más directa, más honesta, y en algún momento él me preguntó cómo estaba realmente, y yo le dije la verdad. Le dije que estaba confundida y asustada, y más viva de lo que había estado en años, y que esas 3 cosas juntas eran una combinación que no sabía bien cómo manejar. Y él me miró de esa manera suya, y me dijo que el miedo y la vida a veces venían juntos, que separarse del miedo frecuentemente significaba separarse también de lo que te hacía sentir viva, y que eso era una decisión que cada persona tenía que tomar sola, aunque nunca fuera fácil tomarla. Lo que Mateo no hizo en ningún momento fue presionarme, y eso necesito decirlo porque la narrativa fácil de esta historia sería que un hombre joven se aprovechó de una mujer madura en un momento de vulnerabilidad, y esa narrativa sería completamente falsa. Mateo fue, en todo momento, exactamente tan respetuoso como yo necesitaba que fuera. Fue presente sin ser invasivo. Fue honesto sobre lo que sentía sin convertirlo en una demanda. Y cuando yo le dije que necesitaba tiempo, me dio tiempo. Y cuando le dije que no podía prometerle nada, me dijo que no me estaba pidiendo promesas. Y esa combinación de honestidad y paciencia, que no tenía ninguna urgencia detrás, porque él no me necesitaba para completarse, sino que simplemente me quería en su vida, porque yo lo hacía mejor. Esa combinación fue lo más cercano a la libertad que yo había sentido
dentro de una relación en toda mi vida adulta. La conversación con Rodrigo fue la más difícil que he tenido, y espero que sea la más difícil que tenga nunca, no porque él me gritara o me recriminara, sino por lo contrario, porque fue tranquila, porque Rodrigo escuchó lo que yo le decía con esa calma suya de siempre, y cuando terminé me preguntó si había alguien más, y yo le dije, la verdad que era que había alguien que me había hecho darme cuenta de que yo no era feliz, pero que la decisión que estaba tomando no era por ese alguien, sino por mí. Y Rodrigo estuvo en silencio un momento, y luego dijo algo que no esperaba. Dijo que él también sabía que algo no estaba bien desde hacía tiempo, que también se había sentido solo dentro de nuestro matrimonio, aunque nunca hubiera encontrado las palabras para decirlo. Y esa confesión de Rodrigo, esa admisión de que la distancia había sido de los dos, y no solo mía, me dolió de una manera diferente a como esperaba que doliera, porque no fue el dolor de la culpa, sino el dolor de la pérdida, el dolor de ver con claridad lo que dos personas pueden hacerse sin querer cuando dejan de prestarse atención. Nos separamos en enero, con la tristeza ordenada de dos personas adultas que se respetan, aunque ya no se amen de la manera en que se necesitaban amar, con conversaciones sobre la casa y sobre las cuentas y sobre cómo decírselo a las hijas, que fue lo más duro de todo, porque mis hijas eran mi vida, y ver el dolor en sus caras cuando les dijimos que su padre y yo íbamos a separarnos fue algo que no tenía manera de prepararse, que dolió exactamente tan profundo como dolió, y sin embargo incluso en ese dolor yo sabía que estaba haciendo lo correcto, no lo fácil, sino lo correcto, que era ser honesta sobre lo que era mi vida y lo que necesitaba que fuera. Mis hijas tardaron tiempo en entender, como es natural, cómo era justo que tardaran, y hubo semanas en que la mayor no me contestaba los mensajes y semanas en que la menor lloraba cada vez que nos veíamos, y yo las sostuve en ese proceso con toda la paciencia que pude juntar, porque entendía que su dolor era legítimo y que no podía pedirles que lo procesaran a mi velocidad, sino que tenía que darles el tiempo que necesitaran. Y mientras tanto yo iba reconstruyendo algo que nunca había tenido, exactamente de esta manera, que era una vida que fuera completamente mía, un apartamento que elegí por mis propias razones, un horario que respondía a mis preferencias, una soledad que al principio fue difícil y que con el tiempo fue siendo lo más parecido a la paz que había conocido, porque era una soledad elegida y no impuesta. Mateo y yo empezamos a vernos con más regularidad después de mi separación, y lo que fue construyendo entre nosotros no se parecía a lo que yo había tenido antes. No era el amor de los 22 años que se casa porque sigue. No era la comodidad de dos personas que llevan tanto tiempo juntas, que ya no se preguntan si quieren seguir. Era algo diferente. Era la elección consciente de dos personas que no se necesitan la una a la otra para sobrevivir, pero que se eligen todos los días porque estarse juntos los hace mejores, más completos, más vivos. Y esa diferencia entre necesitar y elegir, que a los 22 años no hubiera podido entender, la entendía perfectamente a los 52, porque a los 52 ya sé que puedo sola, ya lo demostré. Y elegir a alguien desde ese lugar de autosuficiencia es completamente diferente a elegirlo desde el miedo a la soledad. Hubo personas en mi entorno que no lo entendieron, que lo dijeron con palabras y con silencios, y con esa manera particular que tiene la gente de mostrar su desaprobación sin comprometerse del todo con ella. Y yo escuché todo eso con la paciencia de quien sabe que las opiniones de los demás sobre su vida tienen el peso exacto que uno decide darles, que es ninguno cuando vienen de un lugar que no es el amor, y que es toda la atención del mundo cuando vienen de alguien que genuinamente te quiere bien. Y los que genuinamente me querían bien, mi hija menor, que eventualmente encontró las palabras para decirme que quería que yo fuera feliz, aunque su versión de mi felicidad hubiera sido diferente. Claudia, que había sido testigo de todo y que me dijo que me veía diferente, más entera. Esos fueron los que importaron. La diferencia de edad fue el comentario más frecuente. 15 años,
¿Qué pensabas? ¿Qué va a pasar cuando él tenga 50 y tú tengas 65? Y yo respondí esas preguntas con una tranquilidad que a veces sorprendía incluso a quien preguntaba, porque la respuesta era simple, que nadie sabe lo que va a pasar en ninguna relación a los 15 años de distancia, que Rodrigo tenía exactamente mi edad y nuestro matrimonio se fue de todas formas, que la diferencia de edad era la variable menos relevante en una relación comparada con la honestidad y el respeto y el deseo genuino de estar, y que si la gente había aprendido algo de sus propias relaciones, era que la garantía no la daba la edad ni el tiempo juntos, sino la calidad de lo que construías día a día. Mateo me preguntó una noche mientras mirábamos sus fotografías en su estudio, qué era lo que más me había sorprendido de todo lo que había pasado. Y yo pensé en la pregunta por un momento, y le dije que lo que más me había sorprendido era descubrir que el miedo a perder lo que tenía había sido más grande que el miedo a no tener lo que necesitaba, que había pasado años eligiendo proteger una estructura sobre vivir de verdad dentro de ella, y que darme cuenta de eso no me producía vergüenza, sino algo más parecido a la compasión hacia la mujer que había sido, la mujer que hacía lo que podía, con lo que sabía, en el momento en que lo sabía, y que esa compasión era la única manera honesta de mirar el propio pasado sin que te aplaste. Hoy tengo 54 años, 2 años después de esa mañana en que me paré en la cocina con mi café y vi a Rodrigo leer el periódico sin levantar los ojos, y mi vida no se parece en casi nada a lo que era entonces, excepto en las cosas que importan. Mis hijas, que siguen siendo lo más brillante de mi existencia, y con quienes la relación es ahora más honesta, precisamente porque yo soy más honesta. Mi trabajo en la galería, que sigue dándome esa satisfacción tranquila de lo que haces bien. Y algo nuevo, que es este amor con Mateo, que no es perfecto, porque nada lo es, pero que es real de una manera que reconozco con todo el cuerpo. Real de la manera en que son reales las cosas que eliges completamente consciente de lo que estás eligiendo y de lo que estás dispuesta a hacer por eso. No te voy a decir que fue fácil, porque no lo fue. No te voy a decir que no hubo noches en que me pregunté si había tomado la decisión correcta, porque las hubo. No te voy a decir que el dolor de deshacer 27 años de vida compartida fue pequeño, porque fue uno de los dolores más grandes que he conocido. Pero te voy a decir que hay una diferencia entre el dolor de crecer y el dolor de estancarse, y que el primero, aunque sea más intenso, en el momento tiene al final del túnel algo que vale la pena, que es la versión de ti misma que elegiste ser, en lugar de la versión que dejaste que las circunstancias construyeran por ti. Y esa versión, la que yo encontré al otro lado de todo ese miedo y todo ese dolor, es la más parecida a mí que he sido en toda mi vida. Y si tuviera que volver a empezar sabiendo todo lo que sé, si pudiera pararme otra vez en esa cocina a las 7 de la mañana con la taza de café y la decisión todavía sin tomar, lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer todo, porque algunas cosas solo se aprenden caminándolas, y esta era una de ellas. Y porque a los 52 años sentir por primera vez que tu vida es completamente tuya es el regalo más grande que nadie puede hacerte, aunque el precio sea todo lo que creías que no podías perder, y que resultó ser exactamente lo que necesitabas soltar para poder, finalmente, respirar.